Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal Sentidos Cristianos. Esperamos que se encuentren muy bien. Nosotros el día de hoy estamos por aquí, gracias a Dios, para tocar el tema de continuamos viendo Pablo, cómo ha crecido Pablo. Y para eso también, gracias a Dios, tenemos la bendición de contar con el pastor Máximo y su esposa Pedrina. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Hermanas, gracias por la invitación. Buenas noches, sierva Pedrina. Bueno, ellos han venido desde Brasil, justamente por un viaje, ¿no? Para iniciar una misión, están yendo a diferentes congregaciones a dar la palabra. Cuéntanos un poquito, pastor, ¿qué hacen en el Perú? Estamos haciendo viaje misionero, ese fue el propósito al salir de Brasil. Y hemos estado en Ensenada, aquí en Los Olivos. Hemos estado en la provincia de Guamalís, en la Iglesia Evangélica Pentecostal de Llata, en las Asambleas de Dios en el distrito de Pachas, provincia de La Unión, 2 de Mayo. Y nuestro próximo viaje es a Huánuco y a Tingo María, siempre cumpliendo funciones de hacer misiones, específicamente en la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Muy bien, pastor. Qué bendición entonces y tenerlo para poder hacer un poco de preguntas, ¿no? Más que un tema, lo que quisiéramos hacer es un conversatorio sobre ese crecimiento que tuvo Pablo, el apóstol Pablo. Ya vimos la conversión, que se convirtió en el Señor yendo a Damasco cuando iba a perseguir a los cristianos. Se le apareció el mismo Jesús, ¿verdad? Y él le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y usted nos decía que quieres que yo haga significa finalmente hacer la voluntad de Dios. Así como Pablo, dice la palabra que seamos imitadores, ¿no? Él imita a Cristo. Nosotros hoy también imitamos a nuestro Señor haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces cuéntanos esa parte del crecimiento, porque hubo un crecimiento en Pablo, ¿no? El Evangelio es crecimiento en el Espíritu. Dice el apóstol Pedro, vosotros también desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Entonces, la vida cristiana, la vida espiritual, es crecimiento en amor, en conocimiento, en fe, sobrenatural, conocimiento sobrenatural, conocimiento revelado, conocimiento espiritual revelado. Ahora, hablando del crecimiento, hay pasos. Vemos en la vida del apóstol Pablo, él tuvo un crecimiento en su fe, en su ministerio, en su llamado, y también creció como persona, como varón de Dios, como ciudadano, como ministro del Evangelio. No solamente fue usado en sanidades, en señales, sino también creció, maduró en carácter. O sea, ¿qué significa crecer, carácter, ¿no? Crecer en carácter, pastor, porque nosotros venimos con nuestros hábitos, con nuestros pensamientos, ¿no? Y somos a veces nosotros queremos ser egoístas en algunas cosas o ser solamente yo y solamente yo, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso, cambiar nuestro carácter? El carácter para servir en la obra es muy importante. Si no tenemos un carácter cristiano, el carácter de Cristo en nosotros, vamos a causar daño en la obra, vamos a causar daño a nuestros oyentes, a nuestros hermanos, a los nuevos, como también a veces entre ministros nos vamos a causar daño. En realidad, cuando somos llamados, tenemos que conocer el plan de Dios para nuestra vida. Por ahí comienza, por ahí es el comienzo, ese es el inicio de todo cristiano, conocer el plan de Dios para su vida. No todos vamos a ser llamados para predicar. Muchos han sido llamados para ser empresarios. Han sido llamados para ser personas de carácter cristiano en el lugar de su trabajo, como agricultor, como comerciante.
como abogado, como ingeniero, pero con carácter cristiano. También podemos decir como una persona que tiene habilidad para hacer dinero, como una persona que tiene habilidad para ayudar a las personas en obras de amor, ¿no? Caridad. El que hace misericordia, dice, con alegría, compartir con los que no tienen. Y para hacer eso necesitamos carácter. Si no hay carácter, si no forjamos carácter, conforme está escrito en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, si no forjamos esas 9 virtudes características que obró en Jesús, que tuvo Jesús en su ministerio aquí en la tierra, vamos a ser predicadores envidiosos, cristianos chismosos, cristianos resentidos, cristianos que un día están fervientes, otro día Estamos tibios. O un tiempo están con el primer amor, otro tiempo no quieren saber nada de nadie. Es por falta de carácter. Claro, hace un momento usted comentaba, ¿no? Y me acordaba esta, no sé si es frase o versículo, ¿no? Que muchos son llamados, pero pocos los elegidos, ¿no? Hemos visto que hay distintos personajes que nos menciona la Biblia, ¿no? Incluso Pedro, que estaba ahí, ¿no? Que se veía que era el más cercano también a Jesús, ¿no? Y que en determinado momento pues también lo negó y empezó, no sé si a estar tibio, ¿no? Pero ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer, ¿no? Porque bueno, la Biblia nos dice algunas cosas como también toma tu cruz y sígueme, ¿no? O hay que volver a nacer, ¿no? Pero ¿qué es lo más principal que nosotros podríamos hacer Primeramente, para poder estar? Gracias, hermano, y disculpe por interrumpir. Primeramente, tenemos que saber para qué nos llamó el Señor. Si el Señor te llamó para ser psicóloga, sé la mejor psicóloga con el poder de Dios. La mejor en el sentido de servir, en el sentido de prepararte, de estudiar para servir con excelencia. Las personas que requieren de tus servicios, que vuelven a casa no solamente ayudados, sino impactados por el Evangelio, que vives el Evangelio. Si eres comerciante, te llamó para ser comerciante, así como Lidia, porque en Hechos de los Apóstoles vemos a una mujer, Lidia, que vendía púrpura, era comerciante, era excelente comerciante. Para eso le llamó el Señor. Muchos hemos sido llamados al ministerio de la palabra, otros han sido llamados para trabajar, para hacer empresa. La manera de ayudar a los pobres no es solamente dando limosna, es creando empresa para dar trabajo. Entonces, lo primero que debo saber es ¿qué es lo que Dios ha preparado para ti? Y para yo poder saber qué es lo que Dios ha preparado de mí, ¿no? Tiene preparado para mí. Tener intimidad con Dios. Siempre orar, buscar su rostro. Demorará en algunos rápido. Eso depende también de nuestra disposición, de nuestro corazón. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amas su palabra? Quiero añadir algo que veo que es importante. Muchas personas a veces piensan, yo no soy nada, no, ¿qué voy a hacer? Yo no soy importante. No, eres importante para Dios. Somos un cuerpo. Y si te saca la mano, ¿cómo vas a estar sin esta mano? O el brazo, o en la pierna. Tú puedes ser una parte, tú eres una parte de este cuerpo, que Cristo es la cabeza. Entonces, no hay menos o más importante. Todos somos importantes para Dios. Amén, gloria a Dios. Sí.
precioso, ¿no? Ya ahí nos deja pensando ya. Ahora, Ujú. yo creo que es un desafío para, hablando de manera personal, ¿no? Buscar al Señor, eh, vivir en, en la realidad de su palabra, ¿no? Porque su palabra es realidad, ¿no? Es verdad, ¿no? Eh, Sobreponiéndome, refugiándome en la palabra a las circunstancias que se viven en este mundo, ¿no? A las circunstancias personales, profesionales, sociales, familiares que se va viviendo en este mundo, ¿no? Y una cosa que yo le preguntaba al pastor antes de empezar la grabación era que a veces nosotros conocemos esto de tener que accionar a nivel conceptual, ¿no? Y yo le preguntaba, pastor, por qué no accionábamos? ¿No? De repente podría compartir lo que me comentó. Bueno, ¿por qué no accionamos? Porque no tenemos fe. Porque fe es acción. Cuando leemos en Santiago, dice, fe sin obras es muerta. Ujú. ¿Y a qué obra se refiere el apóstol Santiago, que está hablando dirigido, inspirado por el Espíritu Santo? Se refiere a las acciones correspondientes. El que cree, actúa. Jesús dijo, ve como creíste, te sea hecho. Ve como creíste, te sea hecho. Conforme a tu fe sea hecho. Entonces la fe es acción. Así como el amor es acción, la fe es acción. La fe se expresa por palabras y también por acciones. También el amor se expresa por palabras y por acciones. Y la Biblia dice, amemos, no de palabras, sino con hechos. Entonces, hay que ejercer fe, no de palabras, sino con hechos. No hay que tener miedo. No hay que pensar en que va a salir mal o podemos fracasar. Un enfermo dice, ¿puedes ayudarme en oración? Y cuando uno no tiene fe, si no sana. Claro, ¿no? A veces nosotros creemos que nuestra fe o que por nosotros ese enfermo va a ser sano. Y no es por nosotros en absoluto, es por Cristo Jesús y por esa misericordia que Dios quiere, ¿no? Tiene para con nosotros. Es su Espíritu Santo también. Entonces, claro, es un poco, o sea, como usted dice, hay un crecimiento. Para un cristiano va a haber una medida, poco a poco va a ir creciendo. Al principio como un niño necesita alimentarse de la leche de la mamá, así también el cristiano necesita al inicio, ¿no? Ese alimento que aún no puede digerir algo sólido, no puede darle un bistec porque no tiene muelitas, pero entonces sí le podemos dar leche y va a ir creciendo ese niño. Y conforme va a ir creciendo ya le podemos dar papillas, ya le podemos dar carnecita, pollito, poco a poco, y va a poder, ¿no? Hasta comer viandas. Hasta comer ya una vianda, un plato completo. Entonces así es el crecimiento del cristiano. Pero como usted dice, si no accionamos, entonces la fe está muerta en nosotros, ¿no? Y nos quedamos bebés, cristianos bebés. Año tras 40 años sigue siendo bebé. No acciona. Y como usted decía también de los frutos, ¿no? En Gálatas capítulo 5, o sea, el cristiano tiene que mostrar el fruto. Carácter. El carácter, o sea, el fruto que Amor, es amor, y del amor va a gozo, salir gozo, paz, bondad, fe. paz, mansedumbre, templanza, ¿no? Ujú. Dice la palabra que tales cosas no hay No ley, hay ley. porque vivimos bajo el Espíritu, bajo la guianza del Señor, y nosotros nos ponemos bajo esa cobertura, ¿no? De vivir bajo la voluntad de Dios y agradándole a Dios, ¿no? Ese es nuestro caminar. Entonces es precioso. De repente, hermana Pedrina, usted, como ha vivido en Brasil, hay muchos casos que antes me ha comentado, pero algún testimonio que tenga para esas personas que de repente creen que ya no tienen solución a su vida, o creen que le han fallado muchas veces al Señor conociendo la palabra y se han quedado como niños, bebés, y siguen ahí. ¿Qué les diría usted a ese tipo de personas?
Sí, ¿qué pasa a veces? Es que la persona quiere crecer en conocimiento, pero no se alimenta de la palabra. Hay que estudiar, hay que buscar, a veces hay literaturas que nos ayudan, pero la palabra es la principal. Y otra cosa también es orar, orar, oración, orar, acción, ¿entiendes? Tienes que orar y entrar en acción con las cosas que tú aprendes, platicar las cosas que aprendes, no guardar para sí. Y si no vas a estudiar la palabra, ir a la escuela bíblica, ir a los cultos, a las actividades en la iglesia, congreso cuando hay que ir a aprender, hay que buscar, porque tú estás con la Biblia cerrada y se debruçar sobre ella, no vas a aprender por osmose, no sé cómo se dice en español, osmose, aprender solamente por estar allí, no, tienes que leer, tienes que buscar, a veces para entender un texto, tienes que buscar otro libro más de la palabra, porque uno complementa el otro, y jamás sacar texto sin contexto. Hay que estudiar a Biblia como un todo, eso tiene que ser para seguir, para ser victorioso, para crecer mediante la palabra de Dios. Claro, entonces hace un momento, ¿no? Justo la pregunta que hice, el pastor nos decía el tener comunión, ¿no? Comunión con Cristo. Muchos han pedido revelación, ¿no? Pero no la vamos a tener hasta que no podamos tener esa gran comunión con el Señor, ¿no? En dedicar nuestros tiempos. Sí, pues tiene razón, hermana, porque nosotros queremos que ocurran ya los mejores milagros de repente en nuestra vida, pero no nos tomamos el tiempo para realmente seguir alimentándonos, ¿no? De esta palabra que es tan dulce como la miel, ¿no? Que también es nuestro espejo, ¿no? Que nos refleja nuestra condición, el cómo estamos, ¿no? Amén. Tan poderosa que es su palabra. Bueno, ya llegamos a la parte final, vamos despidiéndonos. Ha sido un tema precioso, creo que siempre hay muchas preguntas, ¿no? Pero esas preguntas trae para que nosotros podamos recapacitar cómo estamos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos agradando a Dios? ¿Quiero agradar a Dios? ¿No me interesa agradar a Dios? Y vivo una religiosidad. Entonces creo que debemos tomar la decisión, ¿no? Tomar una decisión de buscar al Señor de verdad con todo tu corazón. Y la palabra dice que me busca, me va a encontrar, ¿no? O sea, lo vamos a hallar, el que toca se le abre. Entonces hay oportunidad. Aún la puerta está abierta. Cuando se cerró la puerta en el arca de Noé, ya no había posibilidad de que nadie ingresara a esa arca y empezó el diluvio, pero hoy hay posibilidad y la puerta está abierta para todos nosotros. Entonces, busca al Señor, vuélvete al Señor, si tú conocías la palabra, vuélvete, refúgiate, Él está con los brazos abiertos, ¿no? Y si estamos como el hijo pródigo, todos sucios porque el pecado nos contamina, pues el Señor está dispuesto a aún así abrazarte, traerte el mejor calzado, la mejor ropa, ponerte el anillo nuevamente y decirte, tú eres mi hijo, ¿no? Entonces los invitamos una vez más, ¿no? A buscar al Señor y tener tiempo con su palabra, como nos comentaba la hermana Pedrina. Si no estamos leyendo la palabra y la palabra está guardada en un cajón o lo tengo aquí abrazado, pues definitivamente no vamos a aprender nada. Come, disfruta de la palabra, es un tiempo para que tú también puedas alimentarte. Muchas bendiciones, nos despedimos. Nos despedimos, muchas gracias. Hasta Hasta la pronto. próxima.